dentro de los libros que comencé a leer, me cayó un folletito acerca de la fe. Y ese folleto, cuando habló acerca de fe, me confrontó a mí, y eso me hizo reflexionar acerca de la fe y ver la fe en otra perspectiva. Por eso de que el tema que voy a compartir el día de hoy se llama la otra cara de la fe. Así de que cuando nosotros hablamos acerca de la fe, hay un capítulo en el Nuevo Testamento que habla acerca de la fe. ¿Cuál es ese capítulo? ¿Alguien sabe? Hebreos 11, ¿no? Cuando uno habla de fe, uno automáticamente relaciona Hebreos 11, vamos a Hebreos 11. Entonces, es importante. ¿Qué dice Hebreos 11? Hebreos 11:1, ¿qué dice? A ver, ¿alguien sabe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien sabe el versículo 2? El versículo 3, no, bueno, el pastor ya sabe, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hablamos de fe y hay un capítulo entero acerca de la fe, pero curiosamente cuando yo he leído libros, muy pocos libros hablan de todo el capítulo de Hebreos 11. Solamente cogen, por ejemplo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sobre ese versículo han salido muchos libros. Y así de que es importante que nosotros entendamos que la fe tiene dos caras en realidad. En este tiempo que nosotros hemos visto, hemos leído hemos escuchado muchas prédicas acerca de fe, pero hoy día a pesar, como dijo la pastora, el mundo está tan convulsionado y muchos predicadores siguen hablando de una fe, pero una fe que se enfoca muchas veces en lo material. Una fe que te dice, bueno, tú crees en el Señor y prácticamente el Señor te va a solucionar todos tus problemas y vas a vivir tranquilo y feliz. Y verdaderamente yo creo que así es. Pero si solamente nos enfocamos en solamente en la fe material y nos olvidamos que la fe es del Espíritu, la fe es espiritual, entonces quizás de repente estamos comiendo mucho postre y no estamos teniendo una dieta balanceada en relación acerca de la fe. Por lo tanto, el día de hoy yo quiero balancear este tema de fe. En realidad yo creo todo lo que hemos compartido acerca de fe, pero quizás de repente el día de hoy les sorprenda lo que voy a compartir. Y vamos a ir justamente a Hebreos 11, del 1 al 2. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 2, porque por ella alcanzaron. Es decir, la fe da un testimonio. Es decir, la fe se puede ver. Y así comienza justamente los versículos del 1. No puedo leer todo, no puedo compartir todo de Hebreos, pero voy a compartir ciertos versículos del libro de Hebreos 11. Hoy en día se encuentran muchos libros acerca de la fe. Por ella podemos alcanzar casi cualquier cosa que deseemos. Pero en realidad nosotros tenemos que enfocarnos en una fe mucho más espiritual, sobre todo en estos tiempos. Voy a tomar la palabra que ha dicho la pastora. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo que nosotros necesitamos es una fe mucho más espiritual. Y es por eso de que yo comparto el día de hoy acerca de esa fe. De la fe que nos habla Hebreos 11. De estos grandes y poderosos hombres de fe. Y vamos a Lucas 18:8. Dice Lucas 18:8, cuando el Señor habla, el Señor Jesús habla, cuando Él está pronto a su venida, Él dice lo siguiente, y eso me llama mucho la atención: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy día por la televisión, por la internet, muchos hombres de Dios hablan de fe. Pero hablando de la venida del Señor, miren, estamos conectados con la pastora. Ven con las canciones también. Ven, Señor Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hallará o no hallará fe en la tierra? Pero ¿de qué clase de fe? Ese es lo que vamos a compartir el día de hoy. Primero, quiero que compartamos acerca de que la fe es una ofrenda. Digan, la fe es una ofrenda. ¿Ok? Miren lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Nosotros sabemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel fueron a presentar una ofrenda a Dios. Caín ofreció lo mejor de sus frutos y Abel también ofreció lo mejor de sus ovejas. ¿Okay? Pero Dios
tuvo agrado en la ofrenda de Abel. Para entenderlo eso, nos vamos a Génesis 4, del 2 al 4. Génesis 4, del 2 al 4. Dice, para entender el versículo, la palabra de Dios dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, estos dos hermanos habían recibido de sus padres, Adán y Eva, la manera y la forma de cómo ellos tenían que dirigirse a Dios. Entonces ellos sabían, dice, llegado el tiempo, es decir, había un tiempo, había un lugar donde hacer la ofrenda y había una ofrenda que ofrecer a Dios. Ambos estuvieron en el tiempo correcto, estuvieron en el lugar correcto, pero ofrecieron ofrendas distintas. Solamente Abel, que entendió lo que su padre Adán le había dicho, y también por revelación del Espíritu, él le presentó una ofrenda de sangre, una ofrenda que tipificaba a Jesucristo. ¿Okay? Una ofrenda en la cual él presentaba, y él mismo se decía que era un pecador, y que a través de un sacrificio de un ser inocente, él iba a ser justificado. Eso había sido transmitido a ambos. Pero Caín dijo: bueno, voy al lugar correcto, en el tiempo correcto, pero voy a llevar mi ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín, él pensaba de que, bueno, yo soy buena gente, yo soy buena persona, o sea, yo no necesito presentarme delante de Dios como un pecador, y no necesito llevar ningún tipo de sacrificio porque yo soy buena gente. Total, yo no pateo al perro, no meto la refrigeradora al gato, total, yo soy buena gente, ¿verdad? Y entonces cuando él ofreció su ofrenda, ¿saben qué? Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel había hecho lo correcto delante de Dios, porque así había sido enseñado y él obedeció. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo más importante, y es por eso de que Abel aparece en Hebreos 11 como uno de los grandes hombres de fe, el primer hombre de fe que existió en la tierra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que este era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa fue cuando yo leí esto, y después de haber leído muchos libros de fe, entonces encontré algo que aquí me sorprendió. Yo no sé que a ustedes si les sorprende. Es decir, Abel hizo lo correcto, pero sin embargo su hermano Caín mata a Abel, y Dios no hizo absolutamente nada para salvar a Abel. Es decir, Abel, que hizo lo correcto, terminó muerto, y su hermano, que hizo lo incorrecto, terminó vivo. Y sin embargo, Abel aparece en el libro de los grandes personajes de la fe. Quizás el día de hoy, para muchos predicadores, Abel tendría que haber estado puesto en el libro de los incrédulos, pero sin embargo Dios lo pone en el libro, en la gran sala de héroes de fe. La pregunta es: ¿por qué? Y eso es lo que a mí me pregunta: ¿por qué siempre las personas, muchas veces, y creo que Dios pone quizás de repente una norma, ¿no? Muchas veces a los verdaderos cristianos, a los que tienen verdadera fe, muchas veces pasan más padecimientos que los mundanos. Y nosotros podemos ver a los mundanos, y a los mundanos le va mucho mejor que a nosotros mismos. Y la Biblia nos gusta hablar a cada uno de nosotros, nos gusta hablar de Daniel, pues en el foso de los leones. ¿Cuántos han escuchado a Daniel en el foso de los leones? Amén, esas prédicas tremendas, ¿no? De Sadrac, Mesach y Abednego, cómo fueron librados del horno de fuego. Y todo el mundo dice: amén. De Sansón, cómo mató a los filisteos. De David, cómo mató a Goliat. Esas grandes prédicas, eso solamente enfocan una cara de la fe. Pero la otra cara de la fe es de que hay muchas personas, muchos cristianos, que por su fe sufrieron.
Y en el mismo libro de la fe, en el mismo capítulo de Hebreos, se encuentran estas palabras. Hebreos 11:37. Dice la palabra del Señor: fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Es decir, estas personas también eran personas de fe, pero no les fue tan bien como les fue a otras personas de fe. Yo no sé si me entienden. Y esto es lo que yo vengo a predicarles, la otra cara de la fe, en que hay muchas personas que a través de la fe, al final de cuentas, pasan muchos padecimientos. Y el día de hoy, por ejemplo, hay muchos misioneros en la Ventana 1040 que están siendo asesinados. Pero de eso no queremos hablar los predicadores muchas veces. Queremos hablar de las cosas bonitas en donde nosotros podemos obtener quizás todo lo que necesitemos para nuestras propias vidas. Pero sin embargo no estamos haciendo un balance. Y yo quiero que el día de hoy hagamos un balance real, porque nuevamente viene la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y tenemos que aprender de estos grandes personajes de fe. La Biblia nos dice que somos luz del mundo, pero muchas veces no se nos trata como tal. ¿Por qué Dios no hizo un milagro y salvó la vida de Abel? Bueno, en realidad no lo sé. Pero según la definición actual de la fe, Abel habría sido puesto en el salón de los incrédulos, de los carentes de fe. Pero Dios lo pone en el salón de la fama debido a su fe. ¿Comprende? ¿Comprenden eso? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Saben qué, hermanos amados? La fe verdadera de Abel es que él no solamente estaba dispuesto a presentar un sacrificio, un cordero que tipificaba al Mesías prometido por causa de su pecado, sino que Abel estaba dispuesto a dar su propia vida por causa de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar? Por eso que yo pongo: la fe es una ofrenda. Mientras que nosotros estamos en este día buscando cómo recibir de parte de Dios, en realidad, cuando uno viene a Dios y encuentra esa fe verdadera, ¿saben qué? En realidad Dios nos pide todo lo que nosotros tenemos, aún nuestras propias vidas. Y eso es lo que nos muestra Abel, porque Caín se indignó cuando vio que Dios lo favoreció a Abel y no a su ofrenda. Y Caín le dijo a Dios: Dios, ¿quieres una ofrenda de sangre? Y mientras que Abel estaba ofrendando en adoración, ¿qué es lo que hizo Caín? Agarró su cuchillo, ¿quieres, Dios, una ofrenda de sangre? Y agarra el cuchillo y lo degolla. Abel, ¿quieres una ofrenda de sangre? Ahí está tu ofrenda de sangre, le dice a Dios. Porque él entendía que que era con sangre que se acercaba a Dios. Pero Abel no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abel? Señor, no solamente yo doy un sacrificio de una persona inocente, sino que estoy dispuesto a dar mi propia vida. ¿Cuántos el día de hoy tienen esa fe verdadera para decir: ¿sabes qué, Señor, Padre Santo, no me des las cosas que yo necesito, más bien yo tengo que darte mi propia vida hacia ti? ¿Qué estamos haciendo en realidad en este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos amados? Nos gusta, como les digo, hablar de David, y yo me encanta de Daniel y todo. Pero también en la Biblia nos habla, por ejemplo, ejemplos como Esteban, que gracias a su fe, el primer mártir de la iglesia, mientras que él estaba predicando, mientras que él estaba testificando, ¿saben qué? Lo estaban apedreando. ¿Cuántos queremos participar de esa vida de fe? Esa vida de fe que nos involucra que nosotros también nos entreguemos a Él. En la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y por otros muchos que murieron a causa de Nerón en el Coliseo romano. Hermanos amados, yo soy una persona de fe, pero es posible que lo que voy a decir les va a sorprender un poco a ustedes. Y se lo he puesto por escrito para que ustedes lo entiendan bien. La fe verdadera no solo consiste en una dramática respuesta a la oración,
ni que Dios haga milagros. Es cierto que Él sana, es cierto que Él hace milagros, pero la fe auténtica es reconocer que uno es pecador si no tiene la gracia de Dios. Una vez salvos debemos vivir para Él, pase lo que pase, haya milagros o no, cuando tengamos victorias o cuando tengamos que padecer aparentes derrotas. Debemos de ser perseverantes en Dios. Dios pudo resucitar a Abel, pero no lo hizo. Dios pudo librar a Job de todos sus padecimientos, pero no lo hizo al principio. ¿Por qué? Porque la fe aparta de los ojos lo temporal para fijarlos en lo eterno. Abel no miró lo presente, sino que vio su reivindicación en la resurrección. El Espíritu Santo dijo, y aún muerto habla por ella. Aunque él murió, su ejemplo vive para siempre. Una fe que habla hasta el día de hoy. La fe es una ofrenda donde nos ofrecemos a nosotros mismos en sacrificio santo, vivo, santo y aceptable ante Dios, que es nuestro servicio racional, nuestro culto racional, dice en Romanos 12:1. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir esa vida de fe? En realidad la fe te cuesta a ti todo lo que tú tienes, aún hasta tu propia vida. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos pueden decir amén aquí en este lugar? A veces hoy día nosotros nos hablan tanto que a veces hasta tenemos pereza, por ejemplo, de venir el domingo. Decimos, Señor, yo te doy mi propia vida, pero el domingo, ay, hace frío, uy, no voy a la iglesia. El domingo, ay, no, ahora hace calor, mucho calor, ya no voy. Me duele la uña en el pie, no voy. Y nosotros decimos que tenemos fe. Por eso es que Jesús dice, cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará esa clase de fe de Abel? Que no solamente presenta una ofrenda, sino que está dispuesto a morir por aquel que le dio la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? O digan ay, 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 o digan ouch. Pero digan algo. ¿Ok? Eso es importante, hermanos amados, que nosotros reflexionemos acerca de la fe. La fe es una ofrenda. Y tú tienes que ofrendar tu vida por causa del que dio su vida por ti. Así como Cristo murió por mí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. De eso se trata la fe. Hasta ahorita no les he dicho cuánto ustedes pueden lograr acerca de la fe. ¿Ok? Todavía no hablo de los pactos ni nada por el estilo. La fe es un camino. Nuevamente, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Qué es la otra cara de la fe? La otra cara de la fe te dice de que la fe es un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que transitar por ese camino y andar con Jesús agarrado de la mano siempre. ¿Cuántos de nosotros estamos agarrados de Dios? ¿Cuántos de nosotros caminamos con Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos lado a lado conversando siempre con Dios? Enoc hacía eso. ¿Qué es lo que nos habla esto? Nos habla de un proceso, ¿no? Esto nos habla de un proceso continuo, perseverante en el Señor. Enoc no permitió que las cosas malas del mundo lo detuvieran, ni lo distrajeran o lo desviaran. Satanás va a tratar de distraernos, pero no debemos dejar de caminar con Dios por la fe. La fe no mira lo temporal, sino lo eterno, y camina con Dios. En el camino hallaremos obstáculos, disoluciones y frustraciones, pero iremos de la mano del Señor. Nosotros necesitamos, hermanos amados, tener una fe que agarre al Señor y decirle: Señor, yo no te suelto. Yo me levanto de temprano, Señor, y me voy a ir al trabajo, pero tú vas a venir conmigo.
Y eso nos va a librar de muchas tentaciones. Si tú comienzas a caminar con Cristo todos los días de tu vida, ¿sabes qué? Te va a evitar de todas las tentaciones del mundo. Porque mañana más tarde tú estás caminando con Cristo y ves en el cine que hay una película mayores de 18 años. Le dices a Cristo que camina contigo: Cristo, entramos. ¿Y el qué te va a decir? No. Y es por eso. Ahora, Enoc vivía en un tiempo que verdaderamente era más terrible que el día de hoy. Pasaron 500 años desde Abel hasta Enoc. Y la tierra era la tierra más corrupta que podía haber. Pero sin embargo, él tuvo la determinación de caminar con Dios. Y cuando uno toma la determinación de caminar con Dios, ¿sabes qué? Uno es transformado por Él. Y nos vamos pareciendo a Dios mismo. Cuando usted esté decidido a caminar con Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, usted se va a parecer más a Cristo. Y necesitamos andar en ese proceso. Y necesitamos el día de hoy que la iglesia aprenda a caminar con Dios. La diferencia entre la fe y la duda es que la duda cae y no se levanta. Pero cuando la fe cae, se levanta y sigue para adelante. Quizás cuando tú estés caminando vas a tener muchos tropiezos, pero cuando tú caigas, ahí va a estar el Señor para levantarte, limpiarte la ropa y decir: vamos, mi hijo, vamos para adelante. Porque la fe es un camino, y si caminamos con Dios, ¿sabes qué? Vamos a tener éxito en la vida. Pero es necesario tomar la determinación de caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a caminar con Dios? Aleluya. Esa es la otra cara de la fe. Punto número 3. Por eso que yo les digo, ¿por qué no hay un libro de Hebreos 11? Porque estas cosas no son muy atractivas. Uy, que caminar con Dios. No, yo quiero que Dios me bendiga nada más. Yo quiero mi sanidad, pero no quiero al sanador. Yo quiero mi prosperidad, pero no quiero al que prospera. Yo quiero que Dios me haga justicia, pero yo no quiero al que justifica. ¿Se dan cuenta? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Algo nos está pasando, hermanos amados. Es importante que nosotros volvamos en este tiempo a las raíces de la fe y ver, porque ahí está el modelo. Después de la fe de Abel, después de la fe de Enoc, viene Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Oye, ¿y por qué lo pone? Y de ahí sigue nuevamente mencionando a todos los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que pongamos énfasis en estos dos personajes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y te pone ¿qué? El testimonio. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te dice Dios. ¿Estás dispuesto a caminar conmigo pase lo que pase? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uy, eso no me gusta. Y de ahí sigue hablando. La fe es una peregrinación, hermanos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, un día Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Alista tus cosas, nos vamos. ¿A dónde, Señor? Camina nomás. Él agarró sus cosas y salió caminando. Y le dice, y Dios le hizo muchas promesas a Abraham. Le dijo que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas aquellas personas que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Hemos sido bendecidos con la fe de Abraham. Pero sin embargo, él salió como extranjero y peregrino en este mundo. ¿Sabes qué? Él estaba caminando. Y hay algo que es importante cuando uno lee acerca de Abraham.
Hermanos amados, estamos en un país extraño. ¿Cuántos saben eso? Tenemos una patria celestial que está arriba. ¿Ok? Estamos en un país extraño y vamos hacia una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si vemos la historia de Abraham, él no poseyó ninguna propiedad. Hoy día las familias, incluso hasta cristianos, se matan por propiedades. No, que mi papá me dejó la casa, no, que el que por acá, que no. ¿Y saben qué? Y viven odiándose toda la vida entre las mismas familias. ¿Saben qué? Todo esto va a pasar. Preocúpate por tener un lugar allá arriba. En la historia de Abraham, él no poseyó ninguna propiedad, sino solo un campo llamado Macpela, que fue el lugar donde fue sepultado, que es lo único que él tuvo. ¿Por qué? Porque él siempre anduvo en carpas, caminando. ¿Crees que Dios y Abraham nos están tratando de decir algo en este día acerca de este mundo en particular? Podemos volvernos extremadamente atados a este mundo y a todos sus placeres, atados a las cosas que nos rodean. Este mundo es nuestro campo de entrenamiento espiritual. Nos hallamos en peregrinación. Nuestra verdadera misión es dejar en alto el nombre de Cristo. ¿Sabes qué? Déjate de estar preocupado por lo que pasa. Yo veo, a veces no sé, últimamente veo en estas redes sociales, hasta los mismos cristianos hablando de política, de todo lo que pasa. Están preocupados por Carguancho con que lo Nostroza y que no sé cuántos y ¿saben qué? La gente vive cargada y amargada, viviendo así. Y si tú les preguntas, ¿has hecho tu tiempo con Dios el día de hoy? ¿Has tenido comunión con Dios? ¿Qué es eso? Pero soy cristiano, aleluya, amén. ¿Saben que de la abundancia del corazón habla tu Facebook? Perdón, ¿ok? ¿Ok? Y vivimos así. Pero ¿sabes qué, hermanos amados? Nosotros estamos de paso acá en este lugar. Abraham entendió eso. ¿Saben qué? A mí no me importa el territorio, la tierra. Sus ojos estaban puestos en un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben qué? Él no estaba aferrado a estas cosas materiales que muchas veces nos llevan a la perdición. Sus ojos estaban en la ciudad celestial. La pregunta, ¿dónde estaban posicionados tus ojos el día de hoy? Sabiendo que somos extranjeros y peregrinos y que muy pronto vamos a pasar. Pero estamos atados con las cosas del mundo, con lo que sucede en el mundo, y hemos perdido de vista las cosas celestiales. No pongas la mira en las cosas de la tierra, pon tus miras allá arriba en las cosas del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay algunos que dicen, pero pastor, ¿y por la fe qué puedo obtener? Pon tus miras en las cosas del cielo. Y cuando pongas tus miras en las cosas del cielo, las más van a venir por añadidura. Pero ¿saben qué? Es necesario, hermanos amados, aprender a cada día morir a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Es importante que cada día aprendamos a caminar, hermanos amados, agarrados fuertemente de la mano del Señor, con milagros o no milagros, con sanidades o no sanidades. ¿Sabes qué? Yo estoy agarrado fuertemente de la mano del Señor y de Él no me suelto. Debemos aprender de la fe de Abraham, que ¿sabes qué? Sus ojos estaban puestos en el cielo y no en la tierra. Y muchas veces nuestra fe, que nos comparten muchos hermanos predicadores, a los cuales yo admiro y respeto, pero nos comparten una fe única y exclusivamente de lo que tú puedes obtener de parte de Dios, cuando lo mejor que tú puedes obtener de parte de Dios es a Dios mismo. Y lo mejor que Dios te puede dar no es que Él te pueda dar, sino lo que tú le puedes dar a Él, tu propia vida. ¿Estás dispuesto a eso? No escucho muchos amenes, pero así es. Amén. Ya termino, hermanos.
¿Quién habrá invitado a este zambito? Tan bien que íbamos. Pero esta es la verdadera fe que Jesús viene a buscar. Por eso, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, yo pacté contigo $50 o $100. Pónganse a reflexionar. El día de hoy yo les pido de todo corazón, vayan y léanse Hebreos 11 así completito. Y ustedes digan, Señor, yo quiero de esta fe. Miren lo que hacía Abraham. Hebreos 11:6. Pero Abraham anhelaba una mejor. Él no estaba puesto sus ojos en la tierra. Él estaba puesto sus ojos en el cielo. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando la pastora decía, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hoy día le convertí a la pastora que estamos remodelando ahí la casa, estamos poniendo algunas mayólicas, pero hay un hermanito que se ofreció a hacerlo, ¿no? De todo corazón, pero no era especialista en eso, recién me he dado cuenta cuando ya terminó. Y con todo eso, con toda la buena voluntad del hermano, pero gracias a Dios por este hermano. Y después cuando veo, yo estaba en un momento, cuando pero después pensé, Señor, pero si yo tengo una casa preparada en el cielo, ya me falta poco, ya me voy contigo. O tú vienes o yo voy, pero estamos ahí. Así de que me despreocupo. Y decía, está bien ahí. Ok, me voy para el cielo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Cuántos se van con Él? Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y seguimos con Hebreos. La fe es una decisión. Esto me voló la cabeza. O sea, ¿qué más? Qué bueno cuando uno estudia la Biblia en realidad. Es mejor, ¿sabes qué? El mejor libro de fe que ustedes pueden obtener en su vida es la palabra de Dios. De ella no te puedes separar. Y cuando le leas Hebreos 11 vas a saber verdaderamente de fe. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso sí me fulminó. ¿Qué? Si el día de hoy los predicadores se pasan hablando que por la fe puedes obtener todo lo que Moisés obtuvo: riquezas, fama, gloria, honor, poder. Pero sin embargo, teniéndolo todo, rehusó todas esas cosas. ¿Cuántos pueden decir ay, ay, ay? A veces es fácil decirlo. Ay, 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 hermanita, Señor, Señor, yo te entrego todo. Lógicamente, ¿qué le vas a entregar si no tienes a dónde caerte muerto? Eso es fácil decirlo. Pero cuando lo tienes todo, ¿saben que Él dice que rehusó de ser llamado, ¿no? Rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. ¿Qué estaba diciendo? Estaba renunciando al trono porque él era el heredero inmediato a Faraón, el sucesor de Faraón. Pero sin embargo, él no quiso absolutamente nada de eso.
sino que rechazó todas esas cosas. ¿Para qué? Nuevamente se lo leo porque acá está escrito, ya no hay que explicar más. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque esas cosas que muchas veces queremos, ¿sabes qué?, nos inducen a pecar. Ay, Señor, prospérame, y una vez que te prosperas, ya nadie te ve en la iglesia. Ay, Señor, sáname, y una vez que te sana, ¿sabes qué?, te desapareces. ¿Para qué? Para seguir pecando. Que gozar, dice, de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque Moisés entendió algo. Todo esto es temporal. Todo esto se va a acabar. Todo tu dinero se va a acabar. Ay, pastor, me he construido mi casa. Esa casa se va a quedar con tu yerno o con tu nuera, la que no era para tu hijo. Esa es. Sin embargo, él rehusó todo eso. Nos estará hablando Dios algo el día de hoy. ¿A cuántos les está hablando? Hermanos amados, Moisés decidió seguir la aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Y esta decisión no fue fácil, ya que Moisés era hijo de la hija del faraón y todos los placeres estaban a su disposición. Pero él decidió por Cristo y esa decisión nunca fue fácil. Todo aquel que se enfrente con la palabra de Dios debe de tomar decisiones. Y es momento que nosotros comencemos a tomar decisiones serias. Es el momento que nosotros comencemos a tomar decisiones serias. El diablo te va a lanzar prisiones del infierno en su camino. Te pondrá lazos para que recibas una coima. Te pondrá a alguien para romper tu matrimonio. Pondrá palabras en tu boca para destruir al que te rodea. Te enviará drogas, te enviará alcohol, sexo ilícito, etc. Pero tú en ese momento, agarrado de Dios, tú vas a tener que tomar una decisión. O eliges los placeres temporales del pecado, o eliges al eterno Dios que te va a dar una salvación eterna. ¿A quién vas a elegir? Llamo a los cielos por testigos, dijo el Señor. Escoge la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escoge tú, pues la bendición para que te vaya bien y seas de larga vida. Tenemos que tomar decisiones, hermanos amados. La fe es tomar decisiones. La fe es rehusarse a decirle no al pecado, sí a Jesucristo. Pero muchas veces los cristianos estamos cediendo más al pecado y no queremos tomar una decisión cuando deberíamos hacerlo. ¿Cuánto vamos a tomar esa decisión para agradar y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y a los personajes de fe? Si tú quieres aprender de fe, léete Hebreos 11. Ahora, recuerden, esta es la otra cara de la fe. ¿Cuándo se dan cuenta? La otra cara también yo la creo. Si estoy yo acá es gracias a un milagro de parte de Dios. Pero hay que poner un balance, hermanos amados. Y yo creo que este es el tiempo. Estamos en tiempos difíciles que tenemos que retar a la gente a vivir la emocionante vida de fe conforme dice Hebreos 11. Porque esta fe agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, porque ya se me fue el tiempo. Porque yo por cada punto hago un tema, ¿no? Todos conocemos el Coliseo Romano, un día el emperador romano contrata a un arquitecto griego para construir el más grande coliseo de la historia en Roma. En ese tiempo una potencia mundial. No había un imperio más grande que el de Roma. No había un imperio.
y contrata a un arquitecto griego. El arquitecto griego pasa 10 años construyendo el Coliseo. ¿Y saben qué? El día de la inauguración al emperador no se le ocurrió mejor idea de decirle, ¿sabes qué? Vamos a homenajear al arquitecto griego que ha hecho esta obra monumental. Cuando se inauguró el Coliseo de Roma, ¿saben qué? Todo el pueblo estaba reunido ahí. Todo el pueblo. Y entonces al emperador, estando ahí el arquitecto, la gente, habían vítores, o sea, ruido, aplausos, emoción y todas esas cosas, todas esas emociones estaban ahí presentes. Entonces se levanta el emperador romano y dice, bueno, estamos aquí, vamos a inaugurar este hermoso Coliseo, pero vamos a darle gloria y honra aquí a este arquitecto griego que ha hecho esta monumental obra. Por lo tanto, como primer número, vamos a sacar a un grupo de cristianos para que sea comido por los leones. Y todo el Coliseo. Esta es una historia real. Y mientras que estaban los aplausos, los sombreros tirados por el aire y todo era una emoción, el arquitecto griego comienza a hablar. Momento, emperador, momento, emperador. Y entonces comenzaron todos, yo también soy cristiano. Un silencio tremendo en el Coliseo. Silencio total. El emperador no sabía qué hacer. Y el arquitecto griego decía, yo también soy cristiano, mientras que un grupo de cristianos salían a la arena. El emperador lo miró al arquitecto, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. Y ante la mirada de todo el pueblo, el emperador tuvo que decirle, ¿saben qué? Bájenlo y que mueran con sus amigos los cristianos. El arquitecto griego bajó y ¿saben qué? Murió comido por los leones en ese día. El día de la inauguración de su Coliseo, ese arquitecto griego murió en ese Coliseo. ¿Por causa de qué? De Cristo. Esa es la fe que el Señor está buscando el día de hoy, en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta. Había una cárcel llamada Mamertina en Roma, una cárcel pestilente, donde el apóstol Pablo pasó 3 años metido en esa cárcel. Estaba metido en una cueva. Llegando a la hora de su muerte, viene el soldado romano, le tira la cuerda, ya anciano él. El soldado romano con un solo brazo lo levanta y lo saca de la cueva pestilente donde había estado él 3 años. Quizás para el mundo salió, cuando lo sacaron, él no podía ver porque todo era un tema de oscuridad. Él no podía ver su pelo canoso. Quizás uno lo ve humanamente y dice, ahí no hay esplendor, no hay gloria. Qué desperdicio de hombre. Eso es para la humanidad corrupta. Y en ese mismo tiempo lo van a decapitar. Lo llevan al cepo. Le dice, agáchate. Pero antes de que salga de la cárcel, escribe una carta a su hijo Timoteo. Y le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y cuando dijo eso, se escucha el relampagueo del hacha y la cabeza del apóstol Pablo comienza a rodar.
Esta es la otra cara de la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermano, en este tiempo difíciles, de grandes conflictos, de gran corrupción, de podernos levantar como el apóstol, como Esteban, de predicar? Si el mundo se está volviendo tan caótico y el Perú está volviéndose tan caótico, es por causa de que no hay fe en los cristianos para salir y predicar con valor, con osadía la palabra de Dios. Porque si nosotros hablamos la palabra de Dios, nos da hasta vergüenza, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo no quiero ser confrontativo. Hermanos, es difícil servir a Dios, pero más difícil es estar sin Él. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer un alto el día de hoy para reflexionar en estos 4 puntos que hemos compartido de Hebreos 11? Cuando vayan a su casa, lean Hebreos 11 y ustedes se van a dar cuenta de que hay una luz de fe que está esperando que alguien pueda decir: sí, Señor, yo lo voy a hacer.